Juan 13, versículo 34 y 35. ¿Lo tenemos? Igual ahí va a estar en pantallas. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Cierra sus ojos, vamos a orar. Dios, gracias. Gracias porque es su palabra que penetra a lo más profundo de nuestro corazón, Dios. Es su palabra la que nos saca de nuestra zona de confort. Y es su palabra la que nos confronta para vivir de una manera distinta, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy en esta mañana nos va a transformar, nos va a cambiar, nos va a sacar diferentes de este lugar, Dios. Nos va a incomodar para tomar nuevos pasos. Gracias, Dios, te damos. Y que en esta tarde seas tú quien hable a nuestro corazón y que puedas transformar nuestra vida, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Iglesia Ancla dice amén. Puede tomar su lugar. Para los que no me conocen, soy Braulio y junto a mi esposa Michelle, que no está acá, creo que se fue a echar un taco de birria, si no me equivoco. No, de verdad, no es broma, es en serio, pero pues ya no alcancé a desayunar también. Los iba a tumbar con el olor fragante de la birria. Pero junto a mi esposa tenemos el enorme privilegio de servir en esta casa, de ser parte de los voluntarios y de poder seguir trabajando para la extensión del reino de Dios. Amén. ¿Sí? Quiero hacer una dinámica con ustedes, pero lo único que ustedes van a hacer es responderme sí o no, ¿ok? No importa que unos digan no y otros digan sí, pero cuando yo pregunte, ustedes no tienen que levantar la mano, se tienen que matar solitos, nada más contestar sí o no, ¿ok? ¿Va? ¿Estamos listos? Ok. ¿Alguna vez ha tenido un conflicto con alguien? Sí, muy bien, muy bien. Andamos twins, andamos, yo también. ¿Alguna vez ha tenido que saludar a una persona cuando no ha querido saludarla? Muy bien, excelente, vamos bien. ¿Está aquí en la iglesia? Ay, híjole. ¿Está enseguida de usted? Sí, amén. Dios te bendiga. Yo creo que todos hemos experimentado conflictos en la vida. Yo creo que todos hemos tenido conflictos con familia, con amigos, con personas, con conocidos. Y a veces dentro de la iglesia también. Eso es lo interesante y lo padre. Y hoy quiero hablarte de que nuestra vida con Jesús, la mayoría de las veces o durante toda nuestra vida con Jesús, vivimos una vida de incomodidad. ¿A qué me refiero con eso? A que cada domingo que venimos a nuestra casa, que venimos aquí a la iglesia, que recibimos un mensaje de la palabra de Dios, deberíamos salir incomodados. Deberíamos salir confrontados, movidos a vivir una vida distinta a la que estamos llevando. Deberíamos de ser incomodados, salir de nuestra zona de confort y decirle, Señor, ok, voy a avanzar un poquito más y salir de esta zona de comodidad para ver qué tal, para ver cómo trabajas, para ver qué tú haces, para que me animes, me apoyes, me ayudes, por favor, a resolver algunas cosas. Salir de nuestra zona de confort. La vida con Jesús, la realidad, la neta, como decimos nosotros los jóvenes, es que vivimos en una constante incomodidad a través de la palabra de Dios. No porque la palabra de Dios quiere apartarnos de la presencia de Jesús, más bien porque quiere acercarnos y quiere cambiar nuestro corazón, quiere quitar lo que no sirve, quiere quitar la basura y acercarnos a su presencia. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me siguen? Súper bien. Saben, creo que los conflictos son parte de la vida, pero no son para toda la vida. Los conflictos en nuestro diario vivir va a haber siempre broncas. Va a haber siempre pleitos, siempre va a haber, pero no son para toda la vida. Debemos de aprender a llevar esos conflictos, debemos de aprender a sobrellevar esas diferencias que tenemos. Y justo hoy quiero hablarles en la serie en la que estamos, mi familia, mi iglesia y mi lugar. Ahorita vamos a entrar al tema y vamos a ir aprendiendo muchas cosas en esta mañana. Nuestro pastor siempre dice que hasta las mejores familias, muy bien, están bien amaestrados, hasta en las mejores familias. Y sí, a veces en la familia de Dios hay diferencias, hay conflictos, hay malentendidos y a veces nuestro propio comportamiento como seres humanos provocan diferentes rupturas. ¿Sí? Hay que ser realistas en esto. Y yo sé que es incómodo, yo sé que a lo mejor estamos viendo a ver si está el que no quería saludar, pero es un tema necesario para nosotros como la familia de Dios, como el cuerpo de Cristo, aprender a que nuestro corazón necesita ser limpiado para poder sanar relaciones interpersonales
con la familia de Dios. Amén. Hemos pasado algunas semanas aquí en los domingos donde hemos aprendido a ser fuertes como el cedro, a estar bien plantados en la casa y poder encontrar nuestro lugar en Dios y en la iglesia. Hemos aprendido eso los domingos anteriores, ¿verdad? Muy bien. Y quiero que esta mañana aprendamos algo. Nada mejor que tener una familia, un lugar y una iglesia. Si usted conoce a Cristo y es parte de esta familia, no hay nada mejor que ser parte de una familia, que ser parte de una iglesia y encontrar nuestro lugar en Cristo Jesús. ¿A poco no? No hay nada mejor que eso. Y quiero que me acompañe al libro más largo de la Biblia, que es Filemón. Es una sola hoja ahí para que lo busquen. ¿Ok? Abran sus Biblias, prendan sus Biblias. Un solo capítulo, pero nos va a hacer pedazos en esta mañana. Se los aseguro. Capítulo 1, quisiera decir 2, pero pues no tiene. Entonces, capítulo 1 de Filemón. Pero antes, ahí que lo tengan, Filemón 1. Antes quiero hablar un poco del contexto de esto. ¿Ok? Filemón era un hombre pudiente, un hombre con diferentes posibilidades. Era un hombre que tal vez se dedicaba a los negocios. Y ese hombre, entre sus posibilidades, tenía a esclavos a su cargo. Entre esos esclavos, había un hombre llamado Onésimo. Si usted vino el miércoles, pudo escuchar a Saraí que habló un poco de Onésimo. Onésimo era uno de esos esclavos. En algún momento de la vida, Onésimo se le pela a Filemón, se escapa. Y este hombre, por contexto histórico, nos damos cuenta que llegó a la zona de Roma, a la ciudad de Roma. ¿Por qué se fue a Roma? Es una buena pregunta. Porque allí había gente de todas partes del mundo y era muy fácil poder camuflajearse y no ser encontrado por Filemón. Entonces, entre ese momento que él llegó a la ciudad de Roma, tiene un encuentro con Pablo. Lo que dicen los comentaristas bíblicos o eruditos, que posiblemente Onésimo conocía a Pablo a través de Filemón. Entonces llega a ese lugar, tiene un encuentro con Pablo y Pablo le comparte el evangelio a Onésimo, a ese esclavo, y lo toma como a un hijo. Después, al tiempo, a los años, envía esta carta Pablo a Filemón. ¿Vamos bien en el contexto? Onésimo era un esclavo de Filemón, se escapa, tiene un contacto con Pablo y después Pablo, al tiempo, a los años, manda una carta a ese hombre llamada Filemón. Y es interesante porque la mayoría de las cartas o todas las cartas de Pablo eran directamente a la iglesia o a alguna ciudad. Y en esta ocasión es la única carta que va dirigida a una persona. Es una carta, un solo capítulo, unas cuantas palabras, pero va dirigido a una persona. Y a ese capítulo es el que vamos a estudiar esta mañana. Entonces, vayamos a Filemón 1, versículo 1 al 7. Va a estar también en pantallas, pero acá se los voy a leer. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, y a la hermana Apia, qué buen nombre, ¿no? Y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Vamos entrando a esta primera parte. Y lo interesante de esta primera parte es que Pablo no se presenta como comúnmente lo hacía. No se presenta como un apóstol de Cristo, más bien se presenta como un carcelero por Cristo Jesús. Una persona que está presa por Cristo Jesús. Y después de eso, Pablo nos hace pensar que tenía una buena relación desde hace algún tiempo con Filemón y Apia. Apia parece ser que es la esposa de Filemón. Entonces tiene una buena relación con ellos. Y podemos imaginar también, por lo que dice en el pasaje, que Filemón era una persona que traía paz a los demás. Que Dios usaba a él como uno que consuela a los creyentes de corazón noble y de corazón apacible. Pero al leer este pasaje y conocer un poco el contexto, ¿quién es aquel que tiene esclavos a su cargo y tiene un corazón como el que Pablo está describiendo de Filemón? ¿Cómo es posible que un hombre del que Pablo esté hablando y está diciendo es el que reconforta a los hermanos, a los creyentes, y tenía esclavos a su cargo?
¿Qué es ese hombre que tiene un corazón de esa manera, teniendo esclavos en su vida? Y es una buena pregunta. Todo esto se formó en Filemón una vez que Pablo le predicó a Cristo. Y Dios hizo su obra en Filemón y lo usaba como un animador y cuidador de los creyentes. Filemón, este hombre del cual estamos leyendo esta carta, era una persona de mucha confianza para Pablo. Y aquí está la clave. ¿Por qué? Porque Pablo conocía el corazón de Filemón. Pablo había pasado tiempo con Filemón como ahora lo estaba pasando con Onésimo. Pablo conocía perfectamente a Filemón y por eso le estaba dando el siguiente cargo que vamos a leer. Pero Pablo conocía el corazón de Filemón. La familia, la iglesia y el lugar al que pertenecemos son encontrados cuando nuestro corazón es cambiado. Cuando nuestro corazón es cambiado, ya no es un corazón de piedra, ahora es un corazón de carne. Es ahí cuando encontramos familia, cuando encontramos iglesia y cuando encontramos un lugar en el reino de Dios, cuando nuestro corazón es cambiado. Y como decía Marcos el domingo pasado, si usted trae dónde apuntar, apunte, porque esto le va a servir para toda su vida, porque se va a trenzar con el vecino el día de mañana o con alguien de aquí de su ministerio. Y es importante que a través de la palabra de Dios podamos comprender la armonía que debe de haber entre los hermanos, la armonía que debe de haber como nosotros los creyentes de Cristo Jesús. Entonces apunte si tiene dónde apuntar, su teléfono, cuaderno, pero tome notas, porque le aseguro que son cosas muy buenas que esta mañana vamos a aprender. Filemón encontró familia en Pablo, encontró una iglesia en su casa y encontró su lugar como consolador de los creyentes en el reino de Dios. Y todo eso fue cuando su corazón fue cambiado, cuando su corazón fue transformado. En ese momento Filemón encontró una iglesia en casa, encontró un lugar entre los creyentes y encontró diferentes cosas que Jesús le permitió experimentar a este Filemón. Todos cuando llegamos a Cristo Jesús fuimos llamados a ser siervos y no otra cosa. Usted no es apóstol, usted no es esto y lo otro, usted es un siervo de Cristo Jesús. Yo soy un siervo de Cristo Jesús, usted es un siervo de Cristo Jesús. No hay otro título que usted y yo tengamos. Somos siervos de Cristo Jesús. Y nada va a cambiar eso. Cuando llegamos a Cristo Jesús, entonces la gente con la que antes nos relacionábamos deberían de dar testimonio que nuestro corazón no es el mismo antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Cuando nuestro corazón es limpiado, la gente puede testificar que nuestro corazón es diferente. Si ese corazón no ha sido cambiado, querida iglesia, es que Cristo Jesús no habita entre nosotros. Si tu corazón no da evidencia de ser limpiado y de ser cambiado, transformado, entonces no hay evidencia de que Cristo Jesús viva entre nosotros. Y yo sé que esto es duro, pero es una realidad. Y debemos de reconocer que es Cristo Jesús el que cambia nuestro corazón, el que transforma nuestra vida. Y si nuestra vida no ha sido transformada, quebrantada, cambiada, transformada, es porque Cristo Jesús no ha venido a nuestra vida. Porque un corazón que conoce a Cristo Jesús no es un corazón de piedra, es un corazón de carne. Un corazón que siente y vive la presencia de Dios. Amén. Cuando venimos a Jesús, Él cambia todo en nosotros, pues Él no habita en corazón de piedra, sino en corazón de carne. Y este mensaje yo lo titulé limpiador por excelencia. Jesús no habita en lugares sucios, pues cuando Él llega, lo limpia todo. Cuando Jesús llega a nuestra vida, Él cambia todo, limpia todo. Jesús es el limpiador por excelencia, experto en limpiar y dejar irreconocible todo lo que toca. Todo lo que toca. Si Jesús ha tocado su corazón, entonces su corazón es irreconocible para otras personas. Porque Él es el experto en limpiar aquello que está sucio. Él es el experto en limpiar a todo aquello que está lleno de basura y que está apestando alrededor de otras personas. Él es el experto en cambiar, en transformar, en sanar, en limpiar todo el cochambre que hay en nuestro corazón. Él es el experto en limpiar. Es el limpiador por excelencia. Había acá una situación, estamos hablando todavía de contexto. Había acá una situación, un conflicto que existía en ese tiempo entre las dos personas. Y la única manera de solucionarlo es que Dios hiciera su obra en ambas personas, tanto en Onésimo como en Filemón. Y Pablo era el intermediario entre ellos dos. Pablo estaba tomando el papel de intermediario entre Onésimo y Filemón, diciéndole: hey, recibe a Onésimo, Filemón. Y ahorita vamos a entrar y vamos a leer esa parte. Pero Pablo era el intermediario en todo esto. 3 puntos importantes que debemos aprender de la carta de Filemón.
Y ahí puede tomar nota. 3 puntos importantes que aprenderemos en la carta de Filemón. El primero de ellos es: nos necesitamos. Nos necesitamos. Ahí está en pantalla. Y quiero leer ahí mismo en Filemón, capítulo 1, versículo 8 al 11. Dice lo siguiente: por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo. Fíjense, mi hijo Onésimo. Es la tercera vez que Pablo llama hijo a una persona en la Biblia. Primero llamó a Timoteo, a Tito y ahora a Onésimo. Dice: te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser un hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil. Repite conmigo: inútil. No le diga al vecino eso, solamente repítelo conmigo. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Nos es útil tanto a ti como a mí. ¿Saben qué significa el nombre Onésimo? ¿Alguien sabe? El nombre de Onésimo significa útil. Útil. Y a Filemón le era inútil. El nombre de Onésimo significa útil. Cuando llegamos a Cristo Jesús, todos los que somos parte de esa familia, todos los que están a tu alrededor, te son útiles a ti y a mí. Todos los que están acá presentes, que son creyentes, te son útiles a ti y me son útiles a mí. Eso es algo bien importante que debemos de aprender esta mañana. Ya con un corazón limpio, cambiado, todos son útiles para cada uno de nosotros. Todos nos son útiles. Si antes no lo eran, ahora son útiles para nosotros. Aquel que sirve contigo en el ministerio es útil para ti. Aquel con el que tuviste un conflicto, quiero decirte, aunque te cale, es útil para ti. Y tú le eres útil a esa persona. Nos necesitamos para seguir siendo un puente de testimonio de cómo Dios cambia y sana. Y una vez que sanamos nuestro corazón, encontramos un lugar en Dios, encontramos una familia y encontramos y somos parte de una iglesia. Cuando nuestro corazón es limpiado, cuando nuestro corazón es transformado, es ahí cuando encontramos ese lugar. Amada iglesia, estamos plantados en la presencia de Dios, firmes como el cedro, inamovibles, siendo útiles para el reino de Dios aquí en la tierra. Para el reino de Dios aquí en la tierra. Antes te era inútil y ahora te es útil. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Un cambio de corazón te hará descubrir la belleza de la familia en la fe, el privilegio de tener un lugar en la mesa con Dios y la dicha de pertenecer a su iglesia. La dicha de pertenecer a la iglesia. Un corazón que es limpiado, un corazón que es sanado, te permitirá tener la dicha de pertenecer a su iglesia. Punto número 2. Cárgalo a mi cuenta. Cárgalo a mi cuenta. Y ahí viene una buena cachetada. Cárgalo a mi cuenta. Filemón 1, 17 al 18 dice: de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado, te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Pablo le está diciendo en la carta a Filemón eso. Si en algo te ha perjudicado, si en algo te ha afectado, cárgalo a mi cuenta. Y quiero que veamos esta figura, quiero que veamos esta imagen que en ese momento voy a asimilar. Cuando nosotros venimos, cada uno de nosotros venimos al Padre para encontrar salvación, podemos escuchar a Cristo Jesús decir: si este hombre en algo te ha perjudicado, si Tadeo en algo te ha perjudicado, si este hombre en algo te ha fallado o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Y tal vez el Padre le respondería: este hombre no es apto para entrar al cielo. Y Jesús contestaría: si me tienes por compañero, recibe a este hombre como a mí mismo. Esto es lo que significa estar en Cristo. Esto es lo que significa estar en Cristo. Jesús intercediendo por ti y por mí ante el Padre y diciendo: si en algo te debe Braulio, si algo te ha perjudicado Braulio, cárgalo a mi cuenta. Cárgalo a mis hombros, que yo voy al sacrificio en la cruz. Échamelo a mí. Dame a mí el pago que Él te debe. Cárgalo a mi cuenta y dale acceso al cielo. Dale acceso a la presencia de Dios. Y el Padre tal vez respondería: ese hombre no es apto para entrar al cielo porque somos pecadores. Pero Jesús volvería a decir: si algo te debe, cárgalo a mi cuenta. Y Cristo Jesús llevó nuestra cuenta
y llevó nuestras dolencias, llevó nuestros pecados sobre sus hombros y la llevó a la cruz del Calvario. Esa imagen tan preciosa de reconocer que es Cristo Jesús intercediendo por ti y por mí. Pablo le está diciendo a Filemón: recuerda cómo Cristo permitió que fueras aceptado por el Padre a través de su sacrificio. En pocas palabras, Pablo le está diciendo a Filemón: no tengo que rogarte tanto, haz lo mismo que el Padre hizo por ti. Eso es lo que le está diciendo en resumen de la carta. Pablo le está diciendo a Filemón: recibe a Onésimo, aquel que te traicionó, como Dios me recibió, como el Padre te recibió a ti. Recibe en esta mañana, le está diciendo, Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros: recibe a aquel que te ofendió, como el Padre te recibió a ti. Aun cuando tú lo ofendiste, aun cuando tu pecado te había apartado de su plan, aun en ese momento el Padre te recibió. Y Dios nos está animando en esta mañana, iglesia, en esta tarde, a que recibamos al hermano, al esposo, a la esposa, al vecino, al compadre, a quien sea que nos haya ofendido, como el Padre nos recibió a nosotros, como el Padre nos recibió a cada uno de nosotros. Y Pablo le decía: no tengo que rogarte tanto, haz lo mismo que el Padre hizo por ti. Amada iglesia, no tenemos que decir tantas palabras. Haz lo que el Padre hizo por ti. Haz lo que el Padre hizo por ti. Perdona, sana, libérate de cosas y sigue avanzando. El limpiador por excelencia hizo algo en ti y en mí, pagó nuestra cuenta y fue cargada la cuenta hacia Jesús en sus hombros. Lo mismo que Jesús hizo por nosotros, deberíamos hacer nosotros por aquellos. Hagamos lo mismo que el Padre hizo por nosotros. Punto número 3. Punto número 3. Madurar es necesario. Madurar es necesario. Mi mamá me enseñó algo y no estoy dispuesto a negociar esa enseñanza. Se los digo de una vez. Mi mamá me enseñó que cuando tomas un aguacate verde que no está maduro, lo envuelves en periódico y lo metes hasta el fondo de la estufa donde no le pega la luz, para que a través de 2 días o un día esté maduro, ¿sí o no? ¿A poco no debería ser una regla en MasterChef eso? Sí. Es algo que he comprobado, que si tú envuelves un aguacate en periódico, lo metes en la estufa donde no le da la luz, un día después o 2 días después lo sacas y está listo para el tortón, para los frijolitos, para lo que tú quieras usar ese aguacate. Esto debería de ser una regla en MasterChef, pero también debería de ser una regla en el reino de Dios. Y te voy a decir por qué. Pablo tuvo que ser envuelto en diferentes situaciones para darse cuenta que tenía que madurar. Madurar implica muchas cosas, entre ellas amar a los de la fe y perdonar. Y ahorita vamos a entender por qué estoy hablando ahora de Pablo. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Y quiero que vayamos a Filemón 23 y 25. Ya es el último versículo. Te mandan saludos Éprafas, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos. ¿También qué? También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sean con su espíritu. Acá aparecen algunos nombres, y entre ellos el de Marcos, mejor dicho Juan Marcos. ¿Qué tiene de especial este hombre y más en todo esto que estamos hablando? Quiero que vayamos ahora al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 13. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos, repita conmigo, Juan Marcos, los dejó y regresó a Jerusalén. Juan Marcos los abandonó en su primer viaje misionero a Pablo. Y Pablo obviamente estaba molesto. ¿Quién no se va a molestar? Pero ellos continuaron su viaje, continuaron la misión que Dios les había dado. ¿Y cómo sabemos esto? Ahora acompáñeme al capítulo 15 de Hechos y leamos del 36 al 41, que dice lo siguiente. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, a quien llamaban Marcos. ¿A quién? A quien llamaban Marcos. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque les había abandonado en Panfilia y no habían seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto. ¿Un qué? Un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos, o sea, así se llevaron a Marcos siempre,
y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas, donde después de que los hermanos lo encomendaran a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Conflictos, desacuerdo entre los hermanos, desacuerdo entre ellos, provocaron algunas cosas. Y ahí estaba otra vez Juan Marcos. Evidentemente Pablo no tenía una buena reputación de Juan Marcos, ¿verdad? Porque los había abandonado y Pablo se había molestado por ese comportamiento que había tenido Juan Marcos en ese momento. Años después, ¿qué pasa? Pablo aconseja a Filemón que perdone, que acepte a uno que le había fallado, que lo había traicionado tal vez. Pablo es el claro ejemplo de que sí se puede restaurar en la familia de la fe, sí se puede encontrar un lugar en el reino de Dios y se puede avanzar como iglesia. Todo empieza cuando el corazón es limpiado por el limpiador por excelencia. Todo empieza cuando Jesús viene a limpiar el corazón que está sucio y está contaminado. Cuando Jesús cambia un corazón de piedra por un corazón de carne, es ahí donde comienza. Pablo aconsejó sobre lo que él mismo fue aconsejado. Pablo estaba diciéndole: yo sé de lo que estoy hablando, querido Filemón. Juan Marcos antes me fue inútil, pero ahora me es útil y ahora es mi compañero de trabajo. Ahora es mi compañero de trabajo. Sí se puede, amada iglesia. Tal vez tú no lo has pensado o no lo has imaginado, pero tal vez sus palabras han lastimado a alguien. Tal vez has ofendido a alguien con tu comportamiento. Tal vez has murmurado sobre alguien y le debes una disculpa a alguien. Pero, amada iglesia, si queremos vivir como Cristo quiere que vivamos, debemos primeramente ir a Cristo Jesús para que Él limpie nuestro corazón. Un corazón que es limpiado es un corazón que encuentra un lugar en el reino de Dios, encuentra una familia en la cual descansar y encuentra una iglesia donde seguir expandiendo el reino de Dios sobre la tierra. Cuando un corazón es cambiado, cuando un corazón es transformado. ¿Por qué no se pone de pie? Qué hermoso es, iglesia, cuando todos encontramos al limpiador por excelencia, que nos permite encontrar familia en la fe, un lugar en su mesa y una iglesia que se vuelven mis compañeros de trabajo para seguir extendiendo el reino de Dios. Amada iglesia, soy el primero en esa fila en reconocer que he ofendido a diferentes personas, que tal vez con mi comportamiento otras personas han malinterpretado algunas cosas, que tal vez con mis palabras he herido el corazón de muchos. Y esta vez podemos decir, sí, compañeros de la iglesia, pero también podemos pensar tal vez en tu esposo, en tu esposa, en un compañero de trabajo, en un compañero de un vecino. Amada iglesia, si queremos ser más como Cristo Jesús, si queremos vivir de una manera digna del llamamiento que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, debemos ir directamente con Cristo Jesús para que limpie nuestro corazón. Pablo nos enseña en esta carta a Filemón, diciéndole: hey Filemón, yo mismo he aprendido, yo sé de lo que estoy hablando, yo también tuve conflictos con otros. Mi compañero de trabajo, Juan Marcos, me abandonó, me molesté y después sanamos los dos. Dios hizo su obra en cada uno de nosotros y hoy puedo decir que Él es mi compañero de trabajo. Amada iglesia, yo no sé si usted le deba disculpas a alguien, pero le animo que esta tarde no salga de este lugar sin mandar ese mensaje que desde hace tiempo Jesús le estaba animando a mandar, a pedir esa disculpa que tenía que pedir desde hace tiempo. Y sabe algo, y esto va para los líderes de la iglesia o aquellos que tienen muchos años en la iglesia, no importa si usted habla en lenguas, eso no va a quitar que le deba disculpas a alguien. Eso no va a quitar que le deba una disculpa por la ofensa que le hizo una persona. Debemos de reconocer que como iglesia hemos fallado en muchas cosas. Y una de las cosas que ha frenado el crecimiento y la expansión, el avivamiento que Dios tiene para la iglesia en todo el mundo, es la división que hay dentro de la misma iglesia. Y yo sé que este mensaje le incomoda como me incomodó a mí, pero es la realidad. Dios nos está animando a sanar heridas entre nosotros los creyentes. Dios nos está animando a perdonar a aquel al que le debemos una disculpa, pero también a sanar nosotros por aquel que nos debe una disculpa. Y aquí no se trata de quién tiene la razón o quién no tiene la razón.
Se trata de que nosotros debemos de ir con Cristo Jesús para que limpie el corazón, para que deje de apestar y dejemos de infectar a aquellos que están a nuestro alrededor. Un corazón contaminado va a apestar más dentro de la iglesia de lo que va a hacer crecer a la misma iglesia. Es más fácil que una manzana podrida pudra a todas las demás que una que está sana restaure a todas las demás. Pero ¿saben algo? Creo con todo mi corazón que el único que puede restaurar, el único que puede limpiar el corazón y el único que puede quitar ese apeste y eso que está podrido en nuestro corazón, se llama Cristo Jesús. Amén. Se llama Cristo Jesús. Iglesia, si usted ama a Cristo Jesús, debe de amar también a su hermano. Debe de amar también a aquel que le ha ofendido. Debe de amar también a aquel que le ha faltado al respeto. Debe de amar también a aquel que ha murmurado sobre usted. Debe de amar también a aquel que le ha fallado, aquel que lo ha abandonado en el camino, aquel que pensabas que era tu amigo. Él también es parte de los planes que Dios tiene para nuestra vida. Amada iglesia, necesitamos ser limpiados de nuestro corazón. Necesitamos ser sanados de nuestro corazón. Y si usted vino esta tarde con un corazón de piedra, le voy a adelantar algo. Hay alguien que lo puede convertir en un corazón de carne. No hay corazón tan duro que Dios no pueda tocar. No hay corazón tan duro que Dios no pueda sanar. No hay corazón tan duro que Dios no pueda perdonar. No hay corazón tan duro que Él no pueda entrar hasta lo más profundo y sembrar una palabra en nuestro corazón. No hay corazón tan duro que se resista a la presencia de Dios. Y hoy quiero orar por esas personas, no solamente que vienen por primera vez aquí a la iglesia, sino aquellos que tienen buen tiempo y que necesitan perdonar a alguien, que necesitan reconciliarse con alguien, que necesitan pedir una disculpa a alguien. No hagas las cosas por esperar algo a cambio. No pidas disculpas para que esa persona venga y te pida disculpas, porque el perdón no tiene tanto que ver con la otra persona. El perdón tiene que ver más con nuestro corazón y la carga que nos quitamos de encima. Aquello que nos libera, aquello que nos quitamos el peso de encima. El perdón es eso, es quitarnos un peso de encima y sentirnos libres, independientemente de cómo responda la otra persona. El perdón es traer libertad a nuestro corazón, traer libertad a nuestro espíritu y permitir que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros y vaya sanando lo que tiene que sanar. Permitamos que el Espíritu de Dios sane nuestro corazón y que limpie lo que Él desea limpiar. Y quiero orar por esas personas que dicen: yo tengo un corazón duro. Yo tengo un corazón duro. Mi corazón necesita ser limpiado. Yo soy el primero en esa fila. Yo soy el primero en esa fila. A veces endurezco mi corazón y ofendo a otros sin darme cuenta en muchas ocasiones, pero eso no quita que deba dar una disculpa a otra persona. En pocas palabras, amada iglesia, hagamos lo mismo que el Padre hizo por nosotros. Hagamos lo mismo que el Padre hizo por nosotros. Él te recibió, recibe a ese Onésimo. Recibe a ese Onésimo. Recíbelo, abrázalo. Jesús mismo nos está diciendo: recíbelo como si me recibieras a mí. Y eso implica matar tu orgullo. Eso implica dejar tus emociones a un lado. Eso implica dejar los malos pensamientos a un lado. Eso implica sacrificio. Y aquellos que desean tener un corazón de carne, solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Dios, gracias por tu presencia en esta tarde. Amado Señor, te pedimos que sane nuestro corazón, que lo limpies, Señor, porque está sucio, porque ha contaminado tal vez a otros, Señor. Pero queremos ser, Dios, en algún momento de nuestra vida, como lo fue Pablo, un intercesor entre diferentes personas, entre un mediador entre diferentes conflictos, Señor, dando de testimonio lo que nosotros mismos hemos aprendido, que aún en medio de los conflictos, aún en medio de las diferencias, hemos aprendido a sanar, a perdonar y a pedir disculpas, Señor. Dios, la iglesia está creciendo, tu pueblo está avanzando, Señor, pero no queremos que los conflictos sean un freno para tu crecimiento. No
queremos que los conflictos sean un freno para lo que tú quieres hacer con la iglesia, Dios. Ayúdanos, Señor, a matar nuestro orgullo a un lado, echarlo a un lado, Señor, y caminar en fe, reconociendo que hemos fallado, reconociendo que debemos una disculpa a alguien, reconociendo que necesitamos sanar y perdonar, Señor. Pero solamente tú lo puedes hacer, Dios. Te pedimos, Señor, que cambie nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Un corazón que cambie y sea transformado para que tu reino siga expandiéndose, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, anhelamos un corazón cambiado, anhelamos un corazón limpio, Señor, un corazón que es digno del llamamiento que tú nos has dado, Señor. Te amamos en Cristo Jesús. Amén.